Viernes de Locos, o al menos la nuevo Viernes de Locos, se estrena esta semana en las salas de cine y lo que estoy seguro es que ustedes no saben la larga historia que tiene la franquicia. Es seguro que este jueves vamos a ver a muchos cuarentones y treintañeros yendo a ver película, y la principal razón está en que tenemos el debut de la nueva película Viernes de Locos. Y la cinta tiene un impacto enorme en toda mi generación que honestamente se la vio y se la repitió hasta que literalmente la sacaron de Disney Channel. Lo interesante de la película no es tanto el hecho de que la vayamos a ver de regreso, sino el hecho de que lo que muchas personas no saben es que es una de las franquicias honestamente más largas de Disney. Estamos hablando de una historia de películas que viene desde los años 70 y que ha básicamente definido casi que un género completo de la historia de Freaky Friday o Viernes de Locos, dependiendo del idioma en el cual decidan verla. Y la idea de este video es explorar un poco de esta historia, al mismo tiempo que les entregamos algunos datos bastante curiosos sobre cómo estas películas han venido cambiando y se han venido redefiniendo, y literalmente cómo la versión de 2003 se terminó convirtiendo en la película casi que definitiva, icónica de Viernes de Locos. Comencemos por el punto de origen, que viene a ser literalmente la fuente de todas las futuras adaptaciones. Viernes de Locos proviene de una novela escrita en 1972 por Mary Rogers con el mismo nombre, Viernes de Locos, y en general la historia está presentada más que nada como una historia, una novela cómica infantil. Esto define mucho del tono de la historia, pero además va a definir mucho de los cambios que a futuro se van a presentar. La premisa tiene como centro a una adolescente llamada Annabelle, luego sería adaptado a Anna en futuras adaptaciones, que tiene como característica particular el hecho de que es bastante desorganizada. Un día ella se despierta y se encuentra en el cuerpo de su madre, y la historia básicamente tiene como centro el mostrar a Annabelle lidiando con las consecuencias de estar en el cuerpo de su madre y aprendiendo un poco de la perspectiva de su vida que no había visto. Por ejemplo, ella termina descubriendo que su hermano, al cual ella completamente detestaba, la admira bastante. Ella aprende que su madre tiene muchísimas responsabilidades y que tiene que encargarse de cosas que ella jamás imaginó. Ella también termina descubriendo que muchos de sus amigos la admiran en secreto y la consideran como una chica bastante atractiva y bella. Y esto lo hace mientras que está buscando información, porque cuando ella se despierta no encuentra por ningún lado su cuerpo. No sabe qué fue lo que pasó con él, no sabe qué fue lo que ocurrió tampoco con su madre. Más adelante en la historia su hermano también desaparece, con lo cual ella tiene que estar no solamente buscando su cuerpo original, sino también a su hermano. Y este viene a ser uno de los puntos interesantes de la historia original, y es que se cuenta únicamente desde la perspectiva de Anna. Nunca tenemos la perspectiva de la mamá. No sabemos qué fue lo que pasó con ella, sino hasta el final de la historia, en el cual descubrimos que ya se levanta en el cuerpo de su hija y, tomando una honestamente lógica adulta implacable, decide utilizar el momento para hacer todas las cosas que tendría que haber hecho Anna, que es por ejemplo asistir a una cita odontológica para removerse los brackets, que es por ejemplo cumplir con todos los deberes de sus clubes y ir a la escuela, todo este tipo de cosas. Incluso va y le pide a su hermano que la acompañe para hacer este tipo de vueltas, y al final de la historia ellas dos terminan reencontrándose e intercambiando de cuerpos. La mamá aprovechó mientras que estuvo en el cuerpo de Annabelle para hacerle un cambio de imagen completo, lo cual para ella es bastante positivo, porque cuando regresa a su cuerpo se siente como una chica mucho más bonita. Y la conclusión de la historia básicamente es que después de ver todo lo que su madre pudo hacer con el tiempo, Annabelle se convierte en una chica mucho más disciplinada y organizada. Y esto les debería a ustedes dar una idea más o menos de cuál es el tono original que tiene esta historia. Viernes de Locos no está pensado como esta aventura de dos personas intercambiando cuerpos, sino está más pensado como una especie de metáfora sobre cómo los chicos deberían aprender a ser más organizados si se ponen en los zapatos de sus padres. Y es una historia bastante interesante, pero que cuenta mucho de la época en la cual fue escrita. En los años 70, sin duda, tiene más un tono familiar y un tono más de los papás saben más qué es lo que tienen que hacer, y la idea de la historia nunca es intentar también ver la postura de la mamá que no entiende la vida de la hija, sino es más principalmente ver a la hija viendo cómo literalmente a través de los ojos de su mamá la perspectiva de ella está un poco errada. El segundo dato interesante de esto es que la novela eventualmente tendría
como consecuencia 2 secuelas más. Una de esas secuelas vendría a ser A Million Boris, que está centrada en el amigo slash interés romántico de Anna y tiene como centro una historia en la cual él se encuentra un televisor que le permite ver el futuro, no tiene nada que ver con Viernes de Locos. Y luego tenemos también la otra novela que se llama Summer Switch, que en esta ocasión pone el intercambio en el cuerpo entre Ben y su papá, lo cual es un cambio bastante interesante. Ninguna de las dos ha tenido una adaptación a la pantalla grande, entonces no hay mucho más que decir sobre ellas. Comencemos ahora por las adaptaciones de Freaky Friday, que comenzarían a generar algunas de las tendencias en las futuras películas y obviamente el boom de la historia. Viene a ser la versión de 1972 dirigida por Gary Nelson. Hay varios detalles interesantes de esta película. Quizás el más importante es que viene a ser uno de los primeros roles que interpretaría Jodie Foster, la actriz quizás mejor recordada por su rol en la película de El silencio de los inocentes y otras futuras adaptaciones también igual de icónicas. En esta película ella interpreta el rol de Annabelle y también tenemos el rol de la madre, que sería interpretado en esta ocasión por Barbara Harris. Hay varios cambios interesantes en esta versión de Freaky Friday, comenzando con el hecho de que nosotros no iniciamos la historia con la protagonista cambiando de cuerpo, sino iniciamos viendo que ella y su madre son dos personas que no se llevan bien, tienen choques constantes y estos choques las llevan en algún momento a desear estar en los zapatos de la otra o desear cambiar de vida. Este viene a ser el incidente general que no aparece en la película, en la novela original. También es interesante que en esta versión vemos la vida y la versión del punto de vista de ambas protagonistas. Entonces tenemos la visión por parte de Anna, que se da cuenta que la vida de su mamá es mucho más complicada, sobre todo porque ella inicialmente se queda en casa intentando cumplir con los deberes de ama de casa, pero termina fallando en cumplir con estos deberes, termina también generando ciertos inconvenientes porque en su rol precisamente está en el cuerpo de su mamá, termina llevando a su hermano y de nuevo a su mejor amigo Boris / interés romántico a una escapada que casi los mata. Y por el lado de la mamá, que sería en este caso Anna, vemos que ella se da cuenta de que los intereses que tiene Anna son mucho más complicados, sobre todo en el tema de los deportes, que su vida en el colegio es muchísimo más complicada de lo cual ella recordaba, que no es tan fácil. Y esto va a generar un punto de vista interesante porque, a diferencia de la novela original, la película de 1972 se encarga de entregar un punto de vista en el cual ninguna de las dos partes está en lo correcto. Ambas subestiman lo fácil o difícil que puede ser la vida de la otra persona y es en este punto de vista que eventualmente las dos llegan a la conclusión de que quisieran volver a regresar a sus cuerpos originales. Esto también viene a ser un punto muy interesante de la película porque, y no se volvió a repetir, en el momento en el cual ellas desean regresar a sus cuerpos, no intercambian mentes, sino que literalmente cambian de posición física en el universo. Anna se encontraba en estos momentos en una competencia de esquí acuático y su mamá de repente se ve manejando este vehículo de esquí acuático, y Anna, que se encontraba en esta escapada que ya habíamos mencionado antes, regresa literalmente conduciendo un carro siendo perseguidos por un policía que no está para nada contento con el hecho de ver a varios menores de edad conduciendo un vehículo. Hay varios detalles interesantes también dentro de la película. Quizás una de las anécdotas más icónicas está en el hecho de que mientras que se está grabando esta película, originalmente se había pensado entregarle el rol de la princesa Leia a Jodie Foster en esta versión en la cual se buscaba que el personaje fuera mucho más joven. Foster se encontraba en un contrato con Disney, razón por la cual no pudo salir de esto, y eventualmente tendremos a la princesa Leia más adulta interpretada por Carrie Fisher, pero habría sido muy curioso pensar en este universo en el cual hubiéramos tenido una princesa Leia interpretada por Foster. Ha cambiado bastante el tono, especialmente considerando que eventualmente tendremos que ver toda esta relación entre Luke Skywalker y Han Solo. Jodie Foster, bastante joven, habría generado bastantes problemas a largo plazo. Y aquí dos datos más interesantes sobre la película. En varias ocasiones hemos mencionado antes a este personaje de Boris, que en la historia original y en la película original tenían este rol de el mejor amigo / interés romántico de Anna. Boris, interpretado por Mark McClure,
sería el único actor de todas las películas que eventualmente regresaría para tener algún tipo de cameo en las futuras adaptaciones. En la versión de 2003, que es la más icónica para la mayoría de nosotros, que es la que cuenta con Lindsay Lohan, él interpreta un rol muy pequeño en el cual es un repartidor que aparece para entregar parte de las cosas para la boda de la mamá de Anna. Es un rol muy pequeño, pero es interesante ver cómo él fue literalmente el único actor que regresa, y además regresa literalmente con un personaje con el mismo nombre, Boris. El personaje eventualmente sería eliminado de las futuras adaptaciones de Freaky Friday, pero más de esto a futuro. Lo segundo es que a Jodie Foster se le pidió en varias ocasiones que apareciera en las futuras adaptaciones de Freaky Friday, incluso llegándole a ofrecer un pequeño cameo también en la versión de 2003, pero la actriz ha sido enfática en que no quiere volver a aparecer en ningún tipo de película de Freaky Friday. No ha entregado mayores detalles de por qué, pero seguramente es porque no quiere que la asocien precisamente con esta película y con su carrera a futuro, precisamente después de haber salido en cintas como El silencio de los inocentes y lo que ocurrió después, con más de Freaky Friday o con su tiempo como una de las actrices de Disney. Entonces es bastante interesante por este lado. Ahora pasamos a una de las versiones que está quizás más escondida y que es la versión oscura que jamás has visto de Freaky Friday, quizás por las razones adecuadas. Estamos hablando de la versión de 1995. La película está protagonizada por Shelley Long y Gaby Hoffman y de forma interesante entrega muchos de los cambios que vendrían a luego quedarse en la versión de 2003, que de nuevo es la versión más icónica de la historia. La premisa es bastante similar. Tenemos a Anna y a su madre Ellie, ambas se llevan muy mal, tienen una relación en la cual ninguna de las dos puede entender a la otra y llega un momento en el cual ambas tienen un deseo interno de estar en los zapatos de la otra para que pueda básicamente tener una vida mucho más fácil. Esta es la premisa similar. Tenemos también al hermano menor de Anna que le rompe la cabeza, todo por el estilo. Hay varios cambios importantes. El primero es que siendo 1995 ya no está tan bien visto el hecho de que Ellen sea una ama de casa, y en esta ocasión ella es una mujer que se encuentra trabajando, razón por la cual parte de la historia va a ver a Anna teniendo que lidiar con las consecuencias de ver qué tan difícil es el trabajo de su madre y tener que lidiar en el mundo de los adultos. Pero esto no es todo. En las versiones anteriores de Freaky Friday, la familia de Anna era una familia completa y tradicional: papá, mamá, hermano. En esta nueva versión, Bill, que de forma tradicional ha sido el nombre del papá de Anna, es el novio de Ellen. Y esto entra en un conflicto importante porque comienza a generar esta subtrama interesante de Anna no solamente teniendo que lidiar con el hecho de que su mamá no la entiende, sino también teniendo que lidiar con la presencia de esta otra persona que está ingresando a su familia y con la cual ella no se siente muy cómoda. No tenemos todavía ningún tema de alguna boda, esto lo vamos a ver en el futuro. Y es un cambio que puede parecer sutil, pero es un cambio bastante importante por varias razones. Primero, porque pone a Ellen como una madre soltera, una madre que literalmente está intentando encontrar la mejor forma de criar a sus hijos y que recientemente se ha abierto para permitir a alguien más que ingrese en este mundo. Y segundo, porque le permite a Anna lidiar con este conflicto de ponerse en los zapatos de su mamá desde una postura completamente diferente. Las películas anteriores de Freaky Friday casi que no lidian con la versión de Anna teniendo que lidiar con su esposo. La mayoría de las conversaciones son a través de teléfono o son lidiando con visitas sorpresa o cenas sorpresa, pero no tienen que lidiar con Anna mirando el tema amoroso de su mamá. En esta película se introduce el tema de ella teniendo que lidiar con cómo ella se comporta con esta persona que está ingresando a su familia y con la cual ella no se siente muy bien, y es un cambio que va a verse reflejado en futuras adaptaciones y lo que va a cambiar muchísimo el tono de futuras adaptaciones. ¿Por qué esta película es la más oscura de Freaky Friday? La razón está en que la cinta fue producida para ser transmitida a través de televisión por la BBC. Fue un acuerdo que hizo en ese momento Walt Disney Pictures para convertir algunas de sus cintas clásicas en versiones para televisión modernas, pero solamente para televisión. Esto implica que esta es la única película de Freaky Friday que no se encuentra disponible para streaming en ningún lado. La única forma de verla, lo que nosotros encontramos, es una versión que está disponible a través de YouTube con calidad cuestionable, pero es la única forma de verla en línea, al menos de forma semilegal. La razón por la cual no está disponible no la entendemos realmente, pero no se ha hecho pública. Lo más seguro es que tenga que ver precisamente con estos derechos de transmisión que fueron entregados a la BBC para que fuera compartida.
Esto no es una mayor pena porque la película no tuvo una recepción bastante positiva. En general, la película aporta muy poco o nada a la historia. Quizás uno de los elementos más interesantes que viene a aportar es que sigue plantando algunas semillas importantes, como por ejemplo el hecho de convertir el hobby de Anna, que de hecho cambia en cada película, es algo que no hemos mencionado antes. Cada película o cada historia y cada versión diferente de Freaky Friday le entrega a Anna un nuevo hobby que termina convirtiéndose en un elemento importantísimo para la conclusión. En la película original de 1972, Anna practicaba esquí acuático, entonces cuando ocurre el intercambio su mamá se encuentra atrapada en una competencia de esquí acuático. En esta versión de Freaky Friday, Anna participa en el equipo acuático de la escuela, su mamá no sabe nada, entonces cuando ocurre el cambio hay un momento de tensión precisamente porque su mamá casi se ahoga en su cuerpo debido a que no sabe cómo nadar, y ya vamos a ir a las futuras versiones de Freaky Friday que nuevamente van a tener esta idea de cómo el intercambio y el hobby de la protagonista termina causando este tipo de inconvenientes para ambas. Finalmente llegamos a la versión más popular por la mayoría de las personas, que viene a ser Freaky Friday de 2003, protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Esta película casi no hay que hacer la presentación porque estoy seguro que si están viendo este video ustedes la han visto 3000 veces, pero hay un par de elementos interesantes que nos entrega esta versión que luego de nuevo vendrían a convertirse como casi en el canon de la historia de Freaky Friday. El primero es el hecho de que la película elimina por completo el personaje de Boris. El personaje ya no aparece, sino tenemos un nuevo interés romántico, y no solo esto, sino que tenemos también una nueva dinámica de Anna con un grupo de amigas, un grupo de amigos que se encarga de servir como su punto de apoyo mientras que tenemos este intercambio. El segundo elemento importante que trae la versión de 2003 es que tenemos la integración de una boda, que viene a ser el punto básicamente más icónico al momento de realizar el cambio. No solamente ahora las protagonistas tienen que lidiar con el hecho de que están en cuerpos intercambiados, sino que también tenemos el contrarreloj de están a punto de casarse, lo cual implica que van a tener que lidiar con un novio, van a tener que lidiar con los temas de la boda, y no solo esto, sino que además la protagonista se encuentra de forma activa oponiéndose a esta idea de la boda. Freaky Friday también entrega un elemento bastante interesante, que es la adición del tema musical. En esta versión el hobby de Anna es que hace parte de una banda, y de forma interesante esto viene a traer una de las bandas musicales más icónicas de toda la historia de Freaky Friday. Hay varios datos más interesantes sobre esta película. Por ejemplo, está el hecho de que Michelle Tatchberg, que es mejor conocida por su rol en Buffy la Cazadora de Vampiros, fue originalmente la actriz a la que se le ofreció el rol de Anna, pero debido a los conflictos precisamente con el show tuvo que no aceptarlo, lo cual es bastante interesante porque a ella también se le ofreció el rol en la película de Juego de Gemelas, que también terminaría tomando la actriz Lindsay Lohan. También es importante mencionar que para Mary Rogers, la autora del libro, esta es la mejor versión de Freaky Friday o Viernes de Locos que ha existido. Lo dijo de forma pública y aseguró que había varios elementos que a ella le parecía que la película hacía muchísimo mejor que la historia original. De hecho, tanto así que en esta versión, en la portada del libro que publica Tess es exactamente igual a la portada original de la edición de Freaky Friday. También es interesante ver que en esta versión es la versión en la cual se cambia el nombre de los protagonistas. Hasta el momento teníamos como nombres Elle y Annabelle. Para modernizar la historia decidimos cambiar los nombres de los personajes a Tess y Anna, algo que terminaría pegándose a futuras adaptaciones de Freaky Friday. Y un dato interesante final. La famosa canción Take Me Away, que es quizás la más icónica de la película, no es original de Viernes de Locos, es de una banda australiana llamada Lush. La canción también tiene la cosa de que dentro de sus letras tiene la palabra mierda o shit dentro de parte de las letras de la canción, razón por la cual Disney tuvo que modificar la letra de la canción para que estuviera bien dentro del contenido familiar que iban a sacar. Entonces les sugerimos bastante que busquen Take Me Away por Lush en YouTube y se van a dar cuenta de este pequeño cambio que, de nuevo, una cosa curiosa y chistosa de la película. Y ya casi llegamos al final y tenemos nada más y nada menos que la adaptación más reciente, por lo menos hasta este jueves, de Freaky Friday, que viene a ser Viernes de Locos, el musical. Así como lo escuchan, Viernes de Locos tiene un musical que se estrenó en 2018.
No hay mucho que podemos decir de la película, la pueden ver en Disney Plus, de hecho se encuentra disponible desde el estreno de la historia y en términos generales maneja muchos de los elementos clásicos de la película de 2003. Por ejemplo, vuelve a retomar la idea de que en estos momentos Tess está a punto de casarse y estamos en medio de la boda. Su hija Anna se opone rotundamente a la idea de casarse, precisamente por el hecho de que recientemente perdió a su padre y no se siente muy cómoda con la idea de ver a alguien más ocupando ese rol, por lo cual está en el modo de actitud rebelde. Quizás uno de los cambios más interesantes de esta adaptación es que entrega un elemento mágico que sirve como catalizador para el cambio. En este caso estamos hablando de un reloj de arena que el padre de Anna le regaló antes de morir y que en un momento ellas dos están luchando por él y termina generando este cambio de cuerpos. Es como la modificación realmente más importante. Obviamente, además del hecho de que tenemos un montón de canciones a lo largo de la película. La cinta no fue muy popular, para ser honesta. Hay calificaciones mixtas, pero en general la recepción para muchos fue que era una película musical que de alguna forma se sentía con peor música que la versión de 2003, lo cual es un poco injusto considerando que la versión de 2003 es famosa por muchas otras razones. Y de hecho, el principal problema de la película es que tiene muchos de los males que vienen con estas películas originales que luego iban a ir a Disney Channel. Son historias que no tienen el mismo nivel de calidad que las películas que nosotros vimos antes, son historias que apuestan un poco más al lado cursi de las historias sin realmente entregar algo valioso que lo que tienen que entregar. Y lo que decimos, en términos musicales tampoco es que sea asombroso, no es un musical que te deja a ti con canciones pegadas en la cabeza. Sin embargo, es una adaptación bastante interesante que, entre otras cosas, tiene el lujo de ser la versión más reciente de la película, al menos hasta que veamos Otro Viernes de Locos, que se estrena la próxima semana. Y tenemos finalmente la película de Otro Viernes de Locos, de la cual no queremos decirles mucho porque la idea es que ustedes vayan a las salas de cine a verla. Podemos decirles que en términos generales la fórmula no cambia mucho y creo que el haberles dado este recorrido histórico por Viernes de Locos les va a ayudar a apreciar un poco más cómo es que la película ha evolucionado y cómo cada una de las nuevas adaptaciones ha intentado entregar un elemento nuevo a la historia que casi que nos cuente la versión moderna de Viernes de Locos, intentando agregar elementos que puedan funcionar para nuevas generaciones. La película más reciente siento que es el mejor ejemplo de cómo las películas de Viernes de Locos parecieran estar hechas en este punto interesante entre querer atraer a parte del público que recuerda la película original, pero también querer apelar al nuevo público que se va a sentar a verlas. Y va a ser muy interesante porque además la próxima película de Viernes de Locos va a ser la primera secuela directa a Viernes de Locos. Hasta el momento habíamos tenido únicamente nuevas adaptaciones. Esta va a ser la primera secuela teniendo como protagonistas a las dos protagonistas de la película anterior. Va a ser muy interesante verla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la nueva película va a estar a la altura de Viernes de Locos de 2003? ¿Les ha gustado este tipo de recorrido histórico por la larga historia de la franquicia? Los leemos en los comentarios y recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.